Está guay, ¿eh? Pero está, no sé, el Ice of P no me espera tan buena la historia, ¿eh? Es una pena que yo no sea de ese tipo de Soul. Si no, os juro que lo jugaría sin problema. Vale, seguramente... Ah, vale, por el sonido de la introducción pensé que se vería más alto, pero no. Perdonadme. La historia de Atomic Heart y todos los finales explicados. Preparen los picoteos, que se viene. Vale, seguramente waifu si llegaste mecanizadas. hasta aquí es porque tú también has Lo tenido intenté jugar, pero después no sé, no me dio por retomarlo. dudas del final que hemos obtenido en Atomic Heart o porque simplemente te gustaría conocer si existen varios desenlaces dentro del juego. Entonces, efectivamente, Atomic Heart, luego de una aventura aproximada de unas 20 horas, nos ha dejado con varios finales que el jugador debe conseguir, aunque afortunadamente es posible conseguirlos si te los propones en tu primera partida. Por ello, ¿qué te parece si vamos al lío con el juego sin que dejes de gritar el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y hoy ya te veo que no hay muchas ganas de currar, ¿eh, campeón? ¡Ya! Aunque Siempre. eso no deja de ser una gran fortuna para ellos, para así evitarse un jefe de por medio. ¿Es la primera vez? Es la primera vez que reacciono a un vídeo de Ray Snake Eyes. Y mira que ya he visto varios del... Moon, ¿qué tal? Lo mejor del juego es la nevera. Ah, la nevera sensual esa. Es que lo estuve jugando un tiempo en Game Pass, pero luego no lo he retomado, ¿sabes? O sea, como que lo dejé en una parte que dije, más me está como medio, no aburriendo, pero como que medio menos. Está pasando algo tan interesante. Y dije, bueno, pues ya que estoy, veo el resumen de la historia, porque me da una pereza hora de jugarlo. Me da igual, ¿eh? Lo que tenéis ahí me convenció que Peto para que se uniera al plan. Parece que le traicionando. Ah, pero claro, como lo traicionó creando AP, al final ambos villanos o dos caras del mal mueren. Porque al final, bueno, que Peto se arrepiente al no percatarse que Pi siempre fue su hijo. Ya. Es que es muy tonto. Y el Gepetto, pa' colmo, mata a toda la humanidad de la ciudad. Es que es tonto el Gepetto. Vamos a dejar que el Gepetto es más tonto que los cuatro originales. Bueno, ten en cuenta que la aventura distópica del mundo abierto que ofrece Atomic Heart te pondrá en contacto con una gran cantidad de personajes extraños que te van a arrojar a una serie de alocados puntos en la trama. Y aunque eres en gran medida libre de explorar la URSS como mejor te parezca, también es posible que te involucres de una forma diferente a la historia. De hecho, en realidad, aquí tenemos hasta 2 finales en Atomic Heart, pero que concluyen de maneras radicalmente diferentes. Por lo que llegados aquí, obviamente, debo avisarte de spoilers para no arruinarte nada, por lo que quedarías avisado en que voy a hablarte de toda su historia. Bien, como decíamos, haciendo un resumen, la historia de Atomic Heart es en gran medida una experiencia lineal en la que todos los jugadores vamos a experimentar los mismos eventos donde Decían que es el Bioshock ruso, pero es que yo no vi nada de Bioshock a jugar aquí. los robots se han revelado y están incluso acabando con todos los humanos. Por eso nosotros jugaríamos como el Mayor Nechayev, el nombre en clave del agente P3, y no solo estaríamos tratando de matar a tantos villanos basados en máquinas como sea posible, sino que también estaríamos intentando ayudar al científico Dmitry Sechenov a encontrar Pues, quién ha Ryan saboteado Maker, sus bueno, robots y por qué ha sucedido. Por ejemplo, ten en cuenta que todo el juego se desarrolla en una realidad alternativa a la nuestra, alrededor más o menos del 1950, donde Rusia, antes de la Segunda Guerra Mundial, descubrió una sustancia conocida como polímero. Sí. Por eso Sechenov fundó una corporación reuniéndose con varios científicos para intentar averiguar más sobre esto. En teoría, cada uno de estos hechos sucederían antes del juego y finalmente Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial como ocurrió en la vida real. Pero vale. estos, en cambio, decidieron liberar un virus mortal tan poderoso que ningún medicamento podía curarlo. Así que obligó en parte al mundo a que tengan su propia vacuna. Por lo que Rusia, muy atento a esto, por la década de los años 40, elaboró una base conocida como la instalación del 3826, un lugar que se trató de un logro tecnológico y científico desarrollado por la Unión Soviética y que justamente aquí es donde Me gusta hacer así, Fer. Me da igual. No lo voy a jugar y el rato lo olvido. Es que me tragué mucho. Dios, qué bueno. todo un logro tecnológico y científico No, sí, desarrollado o por la sea, Unión yo veía estas espectaculares vistas y yo decía, madre de Dios, aunque los árboles, bueno, parecen un poco maquetas en plastilinas aquí, pero está todo guapo. Soviética y que justamente aquí es donde nació el Collective 1.0, lo que sería una especie de red neuronal para unir a la humanidad incluso con la posibilidad de trabajar con los robots, los cuales también se estaban desarrollando por ese entonces, y bien porque todo este tiempo supieron prosperar ya que hemos visto cómo los robots eran capaces de hablar. Así que ya posicionándonos en el 1955, que es la época actual, estaríamos con P3, el cual mantiene un guante parlante conocido como Charles, pero que en realidad al
final del juego descubres que se trata de Sharrington Zakharov, un científico de renombre mundial que fue asesinado en un pasado por Sechenov y que este a su vez lo debió de introducir en algún polímero que consiguió disolver su cuerpo. Solo que de algún modo su conciencia se quedó colocada en el guante que P3 utilizó durante toda la aventura. ¡Guau! Por ejemplo, si te has fijado en el juego, P3 nunca cuestiona nada sobre las decisiones de Sechenov porque se entiende que durante la Segunda Guerra Mundial él salvó su vida y se siente en deuda con él. Por eso él siempre acabaría haciendo todo lo que le han mandado. Pero volviendo al presente del juego, comenzaría con un desfile porque están celebrando el lanzamiento del Collective 2.0, una red neural mucho mejor que la anterior y rápida que puede conectar a todos los robots y a los humanos en la misma plataforma, siguiendo las órdenes de estos últimos a través del pensamiento. Pero ten en cuenta que el pensamiento es más bien como un dispositivo que se conectaría en el cerebro utilizando una pequeña cantidad de neuropolímero, algo que en parte, gracias a esa conexión con los robots, los humanos podrían estar aprendiendo nuevos idiomas o etcétera en cuestión de segundos. Entonces, este Collective iba a ser lanzado en unos días y P3 se dispone a ver a Sechenov. Pero antes de que te topes con las gemelas, lo que serían unos robots que funcionan como unos guardaespaldas de Sechenov conocidas como izquierda y derecha, pues estas le entregan una llave para que se ponga en marcha un vehículo volador que le haga viajar hacia esa instalación 3826. Pero cuando finalmente este llegó, algo salió mal porque los robots parecen ser hostiles atacando de inmediato a cualquier cosa que sea humana. Y todo apunta a unas investigaciones que ha sido debido por alguien conocido como Petrov, quien en teoría ha pirateado el Collective haciéndose con el control de esos robots atacando a los empleados. Por eso Sechenov envió a P3 hacia su oficina para que se haga con los códigos que puedan detener este lío. Aunque al parecer más adelante descubres que Petrov fue un ingeniero principal de este mismo Collective. Por eso él sabía perfectamente cómo funcionaba todo este sistema, pero cuando meses atrás descubrieron su traición, en vez de acabar con él, lo arrestaron porque si no hubiera dado una muy mala imagen para la empresa que al poco tiempo de lanzar la versión del 2.0 haya desaparecido justamente una persona tan importante. Así que mientras P3 viajó por las instalaciones, conoció a una abuela que se hace llamar la abuela me caía Granitsina, bien. una anciana que parece ser algo así como un agente secreto, quien además te defendería ante este asedio de las máquinas cuando eres atacado. Solo que más adelante, cuando llegó a avanzar, el protagonista quedó inconsciente, pero fue reanimado por una médica conocida como Larisa, quien mantiene una relación amorosa con Petrov. Entonces, en un primer momento, ella piensa que eres uno más que intenta sobrevivir, pero al utilizar el polímero en la mesa delante de ella, se da cuenta de que algo está sucediendo, ya que no todos tienen esa capacidad. Por eso Larisa, corriendo, alertó a Petrov de que P3 iba a por él y este rápidamente convocó a unos drones para así ayudarle en su intento de escape. Pero todo apunta a que no acabaría llegando muy lejos porque más adelante te lo encuentras muerto, aunque no era cierto del todo. Sin embargo, al informarle a Sechenov de lo que ha sucedido, no parece estar muy molesto y le informa de que vaya a un lugar conocido como VDNJ, donde un científico alemán conocido como Stockhausen, que es amigo suyo, le daría más información sobre la misión. Así que al ir hasta ese punto, te das cuenta como en las instalaciones hay un pequeño vistazo de lo que pudo suceder antes, ya que parece que te encuentras con unas criaturas mutando en forma de planta que están atacando a los trabajadores. Posiblemente todas ellas derivadas por ese gran árbol que te encuentras hasta que finalmente puedes escapar tras quemarlo. Pero conforme avances, aprendes que este lugar sirvió más o menos como una zona de pruebas desde las temperaturas hasta la vida animal con la intención de colonizar el sistema solar. De ahí que todos estos experimentos se hayan combinado con el polímero para crear seres autosuficientes. Y resulta que P3 al marcharse de estas instalaciones le preguntó a Charles acerca de la muerte de Zakharov, quien realmente es el guante Charles, solo que todavía no lo ha confesado. Y esto en cambio da a entender que fue un evento importante envuelto de misterio. Pero la razón que le cuenta al Charles no suena muy creíble porque dice que simplemente un día se resbaló y cayó a un contenedor de neuropolímero tóxico experimental. Por eso a P3 le parece un poco raro cuestionándolo en cómo era posible que las cámaras estuvieran grabándolo todo y nadie fue capaz de salvarlo. ¿Es verdad? Un hecho interesante porque también dice que el Dr. Sechenov fue el único que lo vio. Siendo un punto interesante porque en realidad ya sabemos que Charles se trata de Zakharov y básicamente te está revelando los detalles sin habértelo dicho directamente. Pero bueno, resulta que al salir del búnker subterráneo llegarías a la parte superior y P3 se encontró de nuevo con la abuela Zina. Y esta le dice que tiene algo muy importante para mostrarle, como es un vídeo sobre una grabación de Sechenov junto con alguien llamado
llamado Molotov. Mientras ellos dos, en teoría, se reunirían discutiendo por el mal funcionamiento del proyecto Corazón Atómico a causa de lo que hizo Petrov. Por eso, resulta que Molotov quiere presentarse ahí mismo a las instalaciones para que lo pueda ver con sus propios ojos investigando ese mal funcionamiento. Pero claro, el problema está en que si él ve todo lo que ha ocurrido, arruinaría al completo la reputación de Sechenov y el lanzamiento del Collective 2.0 quedaría totalmente afectado. Así que nos tocaría otra vez arreglarlo todo antes de que él llegue, pero antes de irnos, Tina le pregunta si vio unos anillos de oro en la instalación. Algo que justamente Sechenov también nos había preguntado justamente antes y planteando la pregunta sobre qué son en realidad. Esto es algo que no ha quedado muy claro dentro del juego, pero según las conversaciones con Zakharov, todo apunta a que el camarada Molotov quiere el Collective para él mismo. Pero esto a su vez también ha resultado raro porque en teoría todos los que están unidos a la red son completamente iguales. Pero es Zakharov cuando ahora le explica que en realidad existen los conectores alfa, beta y gamma que se pueden utilizar dentro de la red del Collective, donde el alfa es algo así como el propietario, lo que supongamos que tendría acceso únicamente Sechenov, aunque los conectores beta permitirían que alguien obtenga el acceso al Collective sin haber sido parte de él. Lo que sería algo así como que en un servidor de Discord alguien tenga acceso a todo, pero que nadie sepa que te has unido. Además, ya sabemos de antemano que el Collective serviría para... en un grupo de Discord hacer ese poderío. Entras al grupo de Discord, pero no te has enterado que has entrado. Lo que sería algo así como que en un servidor de Discord alguien tenga acceso a todo, pero que nadie sepa que te has unido. Además, ya sabemos de antemano que el Collective serviría para que los humanos controlen a los robots. Entonces, sabemos que solamente existen dos conexiones beta y curiosamente Sechenov tiene dos robots gemelos que forman parte del Collective. Pero Sechenov lógicamente no quiere que nadie más los haya controlado, lo que tiene bastante sentido para que ninguna otra persona tenga acceso a sus propios robots personales. Viendo la verdad y poniéndose más adelante descubres que Petrov fue un ingeniero principal de este mismo Collective. Como parecía, sobre todo cuando más existen dos conexiones beta. Zakharov, todo apunta a que el cuestionándolo en cómo era posible 2.0. No, porque esto sabemos que solamente existen dos conexiones beta y curiosamente Sechenov tiene dos robots gemelos que forman parte de Sechenov, aunque los conectores beta permitirían que alguien obtenga acceso al Collective sin haber sido parte de él. Lo que sería algo así como que en un servidor de Discord alguien tenga acceso a todo, pero que nadie sepa que te has unido. Además, ya sabemos de antemano que el Collective serviría para que los humanos controlen a los robots. Entonces, sabemos que solamente existen dos conexiones beta y curiosamente Sechenov tiene dos robots gemelos que forman parte del Collective. Pero Sechenov lógicamente no quiere que nadie más los haya controlado, lo que tiene bastante sentido para que ninguna otra persona tenga acceso a sus propios robots personales. Entonces las gemelas son algo así como sus guardaespaldas que no pueden ser controladas porque utilizarían los conectores beta para que nadie pueda verlos a través de la red, ya que en teoría no estarían dentro de ellas. Una cuestión que P3 comenzaría a cambiar en relación a los pensamientos sobre Sechenov. Pero el tema está en que antes de que hagas nada, el camarada Molotov se presentaría justamente con todos sus soldados soviéticos sospechando de todo lo que ha ocurrido porque no deja de ver destrozos. Así que Sechenov apareció en forma de holograma, pero se comportaría un poco extraño pidiendo a Molotov que se reúnan en privado para discutir lo que pueden hacer. Pero acto seguido, P3 comenzaría a alucinar sufriendo un colapso donde tendríamos una secuencia extraña, incluso teniendo varias a lo largo del juego. Aunque más adelante cuando logró despertar se encontraría con que todos han quedado muertos en el suelo, incluyéndose Molotov. Y es ahora cuando Sechenov le comenta de que ha tenido suerte porque han entrado unos robots atacando a todos hasta que convocaría a sus gemelas, iniciando un proceso donde intentarían tomar el cuerpo de Molotov para colocarlo en una especie de baño junto a una sustancia roja pegajosa del polímero. Y que esta a su vez, como se trata de una masa comunicativa, es capaz de separar el cuerpo para luego mantener su conciencia en otro lugar o recipiente. Más o menos como le sucedió a Zakharov, pero este acabando en un guante parlante y siendo consumido por el polímero rojo, salvando... ¡Ah, qué coño! O sea, esto de lo del rojo no lo entendía. Roja pegajosa del polímero del cuerpo de Molotov, atacando a todos hasta que convocaría a sus gemelas, iniciando un proceso donde intentarían tomar el cuerpo de Molotov para colocarlo en una especie de baño junto a una sustancia roja pegajosa del polímero. Y que esta a su vez, como se trata de una masa comunicativa, es capaz de separar el cuerpo para luego mantener su conciencia en otro lugar o recipiente. Más o menos como le sucedió a Zakharov, pero este acabando en un guante parlante y siendo consumido por el polímero rojo, salvando sus recuerdos en la conciencia. Así que con esta clase de hechos, todo apunta a que Sechenov no es tan bueno como parecía, sobre todo
cuando más adelante nos reunimos con Petrov. Porque efectivamente luego descubres que él no murió y ha engañado a P3 para lograr escapar, enviando toda esta información del incidente a través de una transmisión al exterior, en concreto hacia Occidente, motivo por el que Sechenov nos ha pedido justamente que busquemos esto rápidamente. Y claro, resulta que se trata de una cuestión muy peligrosa porque justamente ese fue el propósito de P3, teniendo que evitar cualquier tipo de fuga de información que llegase a terceros, incluso si es dentro de la Unión Soviética. Pero claro, sobre el por qué Petrov hizo todo esto, pues por un lado vemos como los robots todos tienen funciones específicas, pero que por alguna razón también saben pelear o tienen módulos de combate instalados, sugiriendo en otras palabras que siempre supieron atacar cuando no debería ser así. Y ese precisamente fue el motivo que le impulsó a tener esa preocupación Petrov, encargándose de que los robots atacaran a todos los humanos. Por eso él intentó sabotearlos para que la gente de algún modo averiguase el trasfondo del Collective 2.0, intentando por un lado ayudar a los Estados Unidos, ya que su gobierno no se mostraba muy a favor de esta postura, por lo menos porque los robots estaban quitándole demasiado el trabajo a muchos trabajadores. Y si estos a su vez descubren que además pueden acabar con la vida de los humanos por algún tipo de fallo de funcionamiento, pues tienen motivos suficientes para expulsar a todos estos robots del país, aunque esto en parte también beneficiaría a la clase trabajadora y por supuesto al país. Pero es ahora cuando llegaríamos al motivo real de este asunto, porque los soviéticos elaboraron el proyecto secreto Corazón Atómico. A ver, revelación de las revelaciones. ¿Qué me vas a comentar? Veamos. Y cuando tuvimos aquella reunión entre Sechenov y Molotov, mencionaron que esto fue un plan hecho por la Unión Soviética para apoderarse básicamente de los Estados Unidos, dándoles tantos robots como fuera posible para sus trabajos, pero que un día todos ellos se activarían en su modo de combate para hacer en parte lo mismo que había sucedido en las instalaciones, pero ahora en su país. Pero es ahora cuando desafortunadamente para ellos entrarían en juego las sanciones, ya que existiría un límite de importaciones de estos robots, por eso el proceso está tardando más de la cuenta. Lo que indicaría que la URSS lograría con esto abolir el capitalismo, estableciendo el comunismo como norma y cambiando el régimen político, reemplazándolo con ideas sociales y morales que sean consistentes con las creencias del ciudadano soviético promedio. Pues nada, el sueño ideal de un soviético. Hacerlo todo inmoral. Venga, tirando para adelante. Videojuego contra el uso descontrolado de la IA. Correcto. Esto no es nada un Bioshock, ¿eh? Que tanto Petrov y Larisa quieren evitar justamente eso y por eso han quedado unidos trabajando para elaborar un plan, transmitiendo esta información a los Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde. Aunque esto también no deja de resultar extraño porque ambos son soviéticos y básicamente Petrov fue el ingeniero principal y Larisa estudió con Zakharov antes de que lo convirtieran en un guante. Además, los dos no dejan de tener un profundo aprecio por la Unión Soviética, así que tampoco había muchos motivos para traicionarlos, por lo menos hasta que ellos también hayan descubierto algo más como para que cambien de opinión. Entonces, al visitar uno de los hospitales donde encontramos a Larisa y Petrov, atarían a P3 en una camilla cuando lo han detectado. Pero pronto comenzarían a discutir, ya que Petrov ha quedado muy dolido cuando descubrió que P3 acabó con Molotov y sus hombres. Mientras que P3 por su lado intentaría desestabilizar a Larisa cuestionándolo todo porque los robots solamente estarían atacando a todos menos a ellos dos, como si Petrov por un lado los estuviera controlando. Y es que efectivamente con esto no le contó toda la verdad a Larisa, provocando que se confunda y se haya marchado dejándole. Así que Petrov dolido se marchó de nuevo y P3 le siguió sus pasos hasta un teatro, entrando este primero en un estado de manía y locura, poniendo a prueba a P3 con unos juegos de supervivencia hasta que Petrov finalmente se quitó la vida antes de hacerle ver que él no fue el causante de que los robots se hayan peleado, sino que más bien lo hizo por un tema muy oscuro que ha estado sembrando Sechenov. Aunque antes de despedirse le dio una caja conteniendo justamente los dos anillos de oro que estaban buscando. Lo que serían en otras palabras los dos conectores beta que existen. Hasta que acto seguido Sechenov le llamó preguntando por esos anillos, pero P3 no le quiso contar toda la verdad. De hecho, Sechenov al escuchar la negativa rápidamente cambia de opinión y parece interesarse por la cabeza de Petrov. Así que le pide como nuevo objetivo que le lleve la cabeza al complejo de Pavlov. Por lo que durante ese camino, tanto la abuela como Stockhausen le llaman muy interesados preguntando por el paradero de los anillos de oro. Pero este una vez más volvió a mentir porque ya a estas alturas ni siquiera saben quién debe confiar. Sin embargo, al llegar hacia los laboratorios, se reunirían con Stockhausen y le entregaría la cabeza para que puedan escanear los códigos que servirían para desactivar a los robots. Pero lamentablemente parece que en mitad de ese proceso, la doctora Larisa lanzó una granada haciendo que la explosión noquee a los dos, aunque acabaría con la vida de Stockhausen disolviendo su cuerpo como había sucedido con Molotov. Pero aún así, ella más adelante llamó a P3 disculpándose por lo que hizo y le explicó que debería detenerle antes de que fuera demasiado tarde y además ofreciendo
ayudando a compensarlo, explicándole qué es lo que realmente estaba sucediendo. Pero comúnmente luego también se dispone a hablar con Charles, afirmando que si le entrega estos anillos, el mundo podría estar condenado, ya que rápidamente podría provocar que con los conectores beta ni siquiera puedan ser controlados los robots más fuertes que existen. Así que P3, para evitar más conflictos, acabó por arrojarlos al mar, lo que fue una decisión correcta. Y cuando siguió avanzando para reunirse con la doctora, aparecieron más robots de combate amenazantes que estaban apuntándole. Pero afortunadamente para P3 y Charles se han quedado bloqueados gracias a que Sechenov sí que tuvo tiempo para conseguir los códigos de la cabeza de Petrov, pudiendo activarlos para que a su vez hayan quedado desactivados esos sistemas de combate, dejando de ser hostiles por ahora a los robots. Además, Sechenov lo felicitó por el buen trabajo en recuperar la cabeza y le insta a que se presente en las oficinas de Chemoley, para que más adelante le pueda hacer un chequeo y que por consiguiente se tome unas merecidas vacaciones por todo lo que él hizo. Aunque eso no quita que P3, todavía curioso, decida visitar y atender a las advertencias que le había comentado la doctora. No es que no entienda nada, es que ocurren demasiadas cosas de golpe y se nota que resume bastante la historia, porque luego el gameplay o luego los combates son muy rellenables. Reuniéndose todavía con ella a través del faro para obtener respuestas de lo que estaba sucediendo. Así que ya en el faro, tomando un ascensor para visitar unas instalaciones, estas quedarían subterráneas debajo del nivel del mar, tratándose también de un Aquí está la referencia a BioShock, ¿no? Ciudad bajo el mar. Homenaje muy claro a BioShock, el juego que justamente sirvió como una gran referencia para elaborar Atomic Heart. Y esto te das cuenta de que se trata de un easter egg por la música que se escucha, más también de una ciudad hundida por debajo del nivel del mar. Solo que una vez llegamos, es el momento de entender la verdadera historia sobre el Collective 2.0, ya que este lugar se trató de un laboratorio desarrollado este está todo el rato protegiendo el invento por la academia, lleno de sujetos de pruebas que anteriormente fueron maniquís que habían servido para Collective, ya que con esto quieren controlar a cualquiera que sea parte de la red. Y dado que esto en teoría se trataría de un lanzamiento internacional, directamente pretenden controlar a todo el maldito mundo con esto. ¿Qué dice? Es como una mente colmena o algo así. Controlar todas las mentes posibles. Lanzamiento internacional. Bueno, mente colmena es mente compartida, ¿no? Y todo compartida del mismo cerebro, a todos piensen del mismo cerebro. Claro, más bien sería controlarlo. Directamente pretenden controlar a todo el maldito mundo con esto. Además, según la doctora, todas estas personas en las celdas están en un mundo virtual que han conocido como el limbo, donde sus mentes están en sus propios mundos de ensueño, mientras sus cuerpos se estarían utilizando para hacer todo lo que el anfitrión quiera que hagan. Por eso, precisamente todas esas secuencias extrañas que habíamos mantenido con P3 se trataban del mismo limbo. Y no olvidemos que como antecedentes, Sechenov le salvó la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Además de que no olvidemos de que justamente le dio un brote junto en el momento de la masacre de Molotov, lo que sugiere que en ese lapso su mente estaba en el limbo mientras que su cuerpo acabó con todos los soldados y también con Molotov. Acordáis, yo dije, capaz que el prota se los cargó a todo, pues mira. Demostrando que no habían sido los robots, sino que Sechenov lo ordenó a través de P3. Por eso Larisa no es que traiciona a Rusia, sino que esto es un problema de los derechos humanos. Ya que por un lado, el atacar a los Estados Unidos con los robots sería un tema, pero apropiarse de todas las mentes de las personas de la Tierra sería otra cosa muy diferente. Y aquí también se aprovecha el momento en revelar que el guante de Charles se trataría de Zakharov todo este tiempo. Por eso, gracias a él, tienen acceso a estas instalaciones secretas porque él había trabajado antes en este lugar. Pero como tampoco se fiaba de nadie, no le contó la verdad ni a P3 ni a nadie. Sin embargo, a su vez, al profundizar en la sala de archivos, descubren más del pasado de P3, su mujer o también de las gemelas. Ya que aquí tienen acceso a unas grabaciones sobre las pruebas que le habían hecho durante la guerra a P3. Donde a él le implantaron un dispositivo denominado algo así como una extensión de función cerebral neuropolímero con la intención de eliminar todos sus impulsos destructivos tras un trastorno postraumático por la pérdida de su mujer durante la guerra. Por eso cuando le mencionan toda esta información se queda sorprendido sin ni siquiera saber que había estado casado. Además, se sabe que su conciencia no se pudo salvar lo suficiente como habían hecho con Zakharov, pero aún así resulta que decidieron utilizar sus dotes del ballet y las artes marciales para implantárselos en sus robots de las gemelas. Solo ¿Qué posturas más raras se marcan estas dos, no? Con razón están en la Rule 34 todo el tiempo. Como habían hecho con Zakharov. Pero aún así, resulta que decidieron utilizar sus dotes del ballet y las artes marciales para implantárselos en sus robots de las gemelas. Solo que hasta aquí no se sabe muy bien cuál ha sido el motivo, pero seguramente sea porque Sechenov sea algún perturbado y enamorado de su mujer, dado de la imagen de los robots y de las posturas que han estado utilizando en ciertos momentos durante la aventura. Pero ahora, sabiendo la verdad y poniéndose de acuerdo para visitar a Sechenov, P3 comenzaría en el ascensor a separarse de su cuerpo para visitar el limbo, lo que implicaría
revelaría que ya no puede controlar el cuerpo y que lamentablemente acabó con la vida de Larissa. Hasta que más adelante, cuando No. despertó, apareció en una plataforma junto a la abuela Cina, revelándole que ella es en realidad la madre de Katia, lo que fue ¿Qué? su mujer. Lo que en otras palabras es abuela, se trata de su suegra. Y ¿Qué ella le dice? ¡Suegra! ¡No! ¡Él no mata a su mujer! ¡No, no nos hagas daño! ¡Ay, Dios, la suegra! pondría en situación sobre que ellos... Lo que en otras palabras es abuela, se trata de su suegra. Y ella le pondría en situación sobre que ellos dos anteriormente formaron parte del grupo Argentum, pero que como le han borrado la mente, no recuerdan nada de lo que pasó. Y es ahora Hostia. cuando en el juego entramos con la decisión más importante que hay, porque debes Vale. tomar dos decisiones que darían como fruto a dos finales diferentes. No pienso tocarle un pelo a Serno, lo dejo. En fin, ¿por qué no me enseñas lo que tienes que ser Serral? En si quieres dejar en paz a Sechenov por no creer en nada y siendo agradecido por salvarle la vida, o de lo contrario acabar con él y sus planes. Así que el final bueno, entre comillas, obviamente sería acabar con Sechenov teniendo que luchar previamente con una de las gemelas y posteriormente contra las dos al mismo tiempo. Sin embargo, llegando a la escena final, volvemos a ser engañados una vez más porque Sechenov no era quien nos estaba mandando al limbo todo este tiempo, provocando que acabásemos con ¿Cómo? Molotov o Larissa, sino que en realidad todo esto estuvo orquestado por Zakharov. No Y me el motivo jodas. real es que durante todo este tiempo él acabó lógicamente con Sechenov, además de que noqueó a P3 para salirse de su cuerpo. Solo que ahora en una sustancia de polímetro logró transformarse en un cuerpo para acabar con Sechenov y hacerse... ¿What? Agüita de loco. O sea, vaya final de heredero más de mierda, ¿eh? Para eso me uno al tío. Joder. No me jodas. No te creo. Bueno, aquí pone final bueno, así como entre comillas, ¿no? Madre Él de Dios. acabó lógicamente con Sechenov, además de que noqueó a P3 para salir... Miren esto, cómo se hincha. de su cuerpo. Solo que ahora en una sustancia de polímetro logró transformarse en un cuerpo para acabar con Sechenov y hacerse con un dispositivo desconocido que supongamos que se trata del conector alfa, el cual una vez lo tuvo en su posesión no tardaría en destruirlo con sus propias manos. Así que llegados a este punto se puede decir que ya no existen administradores en la red, provocando entre otras un caos porque no hay alguien que pueda controlarlo. Entonces Yo. vemos como P3 es enviado al limbo nuevamente, permitiéndose ser feliz en el mundo de los sueños, mientras Zakharov ahora mismo estaría utilizando el cuerpo de P3 para todo lo que Joder. necesite a partir de ahora. Mientras que el pobre de P3 estaría agarrándole la mano a una de las gemelas, posiblemente porque se trataría de su mujer. Entonces, anteriormente de que P3 fuera puesto definitivamente en el limbo, resulta que el plan de Zakharov era acabar con el gobierno ruso sin que nadie pudiera oponerse a él, lo que finalmente acabó por conseguir. Ya que entre otras se los pudo quitar a todos del medio y a su vez toda la información que recibimos vino justamente del lado de Charles, ya que él más bien se las pasó intentando convencernos de que Sechenov Ya. era el tipo malo, dando ahora, como dijo, un nuevo paso evolutivo en la humanidad, aunque ahora que lo piensas todo tiene mucho más sentido en que nos haya pedido que tirásemos los anillos al mar, siendo directamente una nueva vía de escape para que Sechenov Claro. no parta con esa ventaja de sus guardaespaldas. Claro, para no deshacernos de él. Qué fuerte. Mientras que otra pista para confirmar que Zakharov nos controló durante todo este tiempo sería el acariciar ese extraño animal que ha sido justamente el mismo que hemos estado controlando en el mundo de los sueños en el limbo. Hasta que Charles, continuando con su monólogo, explicó No. que el polímero es capaz de hacer más de lo que la humanidad hubiera entendido, instándonos en que trabajaría junto a los robots para crear un nuevo futuro y controlar a los humanos conectándolos a todos en la red Collective. Sin embargo, debo deciros que el otro final, aunque se puede interpretar como malo porque no llegas a toda esta conclusión, pues a su vez puede interpretarse incluso como un buen final porque Joder. P3 cuestionaría las palabras de la anciana o de Charles, recriminándoles a los dos en por qué él no se encuentra ahora mismo en el limbo. Y a su vez afirmando que la esclavización a las personas ha estado sucediendo mucho antes de que se fabricaran los dispositivos del pensamiento. Hasta que finalmente nos dejarían con unas diapositivas mostrando cómo P3 abandonó las instalaciones sin saber más sobre él nunca más. Demostrando en parte que pues esto del mira. Collective nunca se trató del control mental y que Sechenov no tiene planes de hacer esto porque si no ya hubiera sucedido las diapositivas. Por lo que según si atendemos a la lógica, esto podría interpretarse como un buen final y un giro bastante loco sobre los acontecimientos. Así que en otras palabras, Sechenov se equivocó con P3 al conectarlo al implante de Zakharov. Por lo tanto, nos quedamos con que ni Sechenov ni Zakharov son buenas personas, pero quizá el primero parece ser el menor de los dos males. Y por consiguiente optar por este final en el que P3 simplemente se aleja de todo, en parte es apoyarlo implícitamente. Pero volviendo a lo de antes, resulta que Atomic Heart es un juego muy raro y ninguno de sus dos finales nos dice realmente cuáles han sido los esquemas reales de Sechenov. Sí. O sea, en resumen,
Le he dado vuelta a lo que sé que nos quiere, pero no me deja en claro. No sé, es raro el juego. Tal vez, seguramente en una secuela o contenido post-lanzamiento pueda servirnos para revelar más información sobre las verdaderas intenciones de todos ellos. Ok, amigos, esto fue toda historia y finales de Atomic Heart explicados. Me gustaría saber vuestras conclusiones. ¿Qué preferís, el final bueno o el final malo? Es que yo prefiero el final malo, que le den a tomar por culo el otro, el del bracito, el del guante. Y nos vemos muy pronto con más contenido. Eso que está el DLC de Annihilation History, que aunque desconozco la historia de ese DLC, la podríamos ver y nos quitamos de dudas. ¡Chao! No me jodas que la explicación del segundo o uno de los villanitos tiene que ser un DLC. Madre mía, menos mal que al final no juega el juego, ¿eh? Porque me habría decepcionado la historia, sinceramente, menos mal.